Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. They wanted me to admit to something that I was not capable of doing to my child. And, they just kept throwing so many words at me, and It wasn't me. I just told them I'm responsible for Mariah's bruises. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz inicio de semana a todos ustedes. Hoy les tengo un informe especial con lo más reciente en el caso de Melissa Lucio, la madre hispana que estaba a 2 días de ser ejecutada en Texas por la trágica muerte de su hija de 2 añitos de edad cuando un tribunal de apelación intervino en 2022. Ahora, un juez dice que Melissa Lucio es inocente. Antes de revelarles más información, me gustaría pedirles su ayuda para cumplir una meta: llegar a los 50,000 suscriptores. Es por eso que lo invito a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Y recuerde que necesito de usted para seguir trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes para nuestra comunidad. Si desea colaborar, simplemente haga clic en el primer link que aparece en la descripción de este video o en el primero que sale en mi canal de YouTube, o visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá hacerme su contribución. Cualquier ayuda es agradecida. Como les decía, el juez Arturo Nelson de Texas recomendó la revocación de la sentencia impuesta a Melissa Lucio, la madre hispana condenada a la pena de muerte, luego de que su hija Mariah, de 2 añitos de edad, perdiera la vida. Según los documentos judiciales, el juez concluyó que los fiscales proporcionaron testimonio falso y que suprimieron evidencia en este caso. En las conclusiones del documento también se establece que existe nueva evidencia científica que durante el juicio de Melissa de 2008 no estaba disponible. La recomendación del juez Nelson ha sido enviada al Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, que tomará la decisión final en este caso. No se ha fijado una fecha para el fallo del Tribunal de Apelaciones. El caso de Melissa ha recibido el apoyo de celebridades como Kim Kardashian y de un grupo bipartidista de legisladores. En un fallo de 62 páginas que firmó en octubre, pero que se hizo público el jueves, el magistrado escribió, y cito, "Este tribunal considera que Melissa Lucio ha cumplido con su carga y ha presentado pruebas claras y convincentes de que en realidad es inocente del delito de asesinato castigable con la pena de muerte. Este tribunal concluye que hay evidencia clara y convincente de que ningún jurado racional podría condenar al demandante por asesinato capital o cualquier delito menor incluido". Vanessa Putkin, una de las abogadas de Melissa y directora de litigios especiales del Innocence Project, una organización nacional que lucha para liberar a personas inocentes de la cárcel, dijo que, cito, "Tras 16 años en el corredor de la muerte, es hora de que termine la pesadilla. Melissa debería estar en casa ahora mismo con sus hijos y nietos". La familia de Melissa espera que se tome una decisión rápidamente. Melissa Lucio, de 56 años, iba a ser ejecutada mediante una inyección letal en abril de 2022 por la muerte de su hija, pero la Corte de Apelaciones Penales de Texas detuvo su ejecución 2 días antes para que las aseveraciones de Melissa de que existían nuevas pruebas que podrían exonerarla pudieran ser revisadas. El 15 de octubre de 2007, Melissa se estaba mudando con sus hijos a un nuevo apartamento cuando la pequeña Mariah se cayó por una empinada escalera afuera del apartamento de la familia en la ciudad de Harlingen. Tras realizar la mudanza, la niña parecía no haber sufrido ningún daño grave, pero su condición empeoró y Mariah no comía. Ella quedó inconsciente, por lo que la familia llamó al 911 y 2 días después se durmió y nunca despertó. Aunque Melissa y su familia han insistido en que ella no la mató,
las autoridades decían que la pequeña tenía moretones, rasguños y lo que parecían ser mordiscos en su cuerpo. Básicamente, evidencia de abuso que llevó a los investigadores a creer que Mariah había sido asesinada. Melissa insistía en que la niña tenía una leve discapacidad física. Uno de sus pies giraba hacia adentro, lo que la hacía inestable al caminar y propensa a tropiezos. Sin embargo, tras su caída, un médico forense determinó que su muerte fue causada por una lesión contundente en la cabeza, lo que para los detectives era evidencia de abuso y tortura, lo que permitió el arresto y la condena de Melissa. La fiscalía dijo que todo esto demostraba que la pequeña Mariah sufrió el peor caso de abuso infantil que el médico de la sala de emergencias había visto en 30 años. En el juicio, los fiscales se centraron en una confesión ambigua que la policía obtuvo por parte de Melissa después de casi 7 horas de interrogatorio. Desde entonces, la mujer se ha retractado de esa admisión. Según documentos judiciales, 5 de los hijos de Melissa, que fueron interrogados inmediatamente después de la muerte de Mariah, le dijeron a un investigador de servicios de protección infantil que su madre no abusaba de ellos ni de Mariah. Uno de los chicos le dijo al investigador que vio a Mariah caer por las escaleras y corroboró el relato de su madre sobre las lesiones y el deterioro de la salud de la pequeña en los días posteriores al incidente. Sin embargo, los fiscales no compartieron todas esas entrevistas con la defensa durante el juicio, lo que ahora dicen los abogados de Melissa y el fiscal de distrito del condado Cameron fue una violación de sus derechos constitucionales al debido proceso. El Tribunal de Apelaciones había pedido a la Corte de Primera Instancia revisar 4 alegatos de los abogados de Melissa. Primero, el hecho de que los fiscales supuestamente usaron testimonios falsos. Segundo, que existían pruebas científicas previamente no disponibles que impedirían su condena. Tercero, el hecho de que Melissa era en verdad inocente. Y finalmente, el hecho de que los fiscales no analizaron evidencia en favor de Melissa. Melissa Lucio, después de un interrogatorio de varias horas en el que primero insistió en que era inocente, finalmente dijo que era responsable de lo que le pasó a su hija en 2007, pero nunca hizo una admisión expresa de haber causado la muerte de la niña. Según el fallo del juez Nelson, la defensa de Melissa ha mantenido que ella nunca confesó haber causado la muerte de Mariah Álvarez de 2 años. El juez Nelson recomendó a principios de este año que se revocara la condena de Melissa porque el Estado retuvo pruebas que mostraban que Mariah podría haber muerto por una caída accidental por las escaleras en lugar de por abuso físico por parte de su madre. Los abogados de Melissa y la oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron presentaron más de un año antes un expediente judicial que incluía un reconocimiento de que el Estado retuvo pruebas favorables a Melissa y ambas partes coincidieron en que ella tenía derecho a una reparación. El magistrado también culpó a los fiscales de haber presentado el peritaje de expertos médicos que afirmaban que las lesiones de la niña solo podrían haber sido causadas por maltrato y de haber presentado un testimonio científicamente incorrecto de un agente de la División de los Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien aseguró que sabía que Melissa era culpable debido a su comportamiento y lenguaje corporal durante el interrogatorio. El jurado del juicio de Melissa también fue indebidamente influenciado por la afirmación de un testigo de la acusación de que podía determinar la credibilidad de Melissa
basándose en su conducta durante el testimonio, concluyó Nelson, una afirmación que el tribunal determinó que desde entonces ha sido desacreditada científicamente. El juez concluyó que el jurado también debería haber sido informado de que Melissa Lucio fue víctima de abuso físico y sexual, lo que aumenta el riesgo de una persona a dar una confesión falsa. Para entender mejor este caso y para que me explicara para cuándo podríamos ver una decisión final, contacté al abogado José Pérez, un fiel colaborador de ENI con Más. Y acá les dejo la entrevista. Licenciado Pérez, gracias por su tiempo. Hola, Eni. Eni con Más, siempre con la verdad, siempre un placer. Definitivamente. Licenciado, ¿qué piensa usted sobre el pedido que ha hecho el juez Nelson de que se revisen los 4 alegatos de la defensa de Melissa Lucio? Bueno, indudablemente fue una gran sorpresa, ¿no? Básicamente el juez está diciendo de que no es culpable, de que no es culpable y si no es culpable debería ser liberada. Entonces, por supuesto, ahora hay que ir a una corte superior en la cual que fue la corte, porque desde un punto de vista de procedimiento, Eni, mucha gente no entiende qué está pasando, porque ven, por ejemplo, ¿cómo es posible que el juez diga de que no es culpable y va a seguir presa? ¿Por qué? Bueno, porque simplemente fue una corte superior, una corte de apelaciones, que le dijo a él que hiciera una investigación de nuevo basada en los hechos de los alegatos que habían, de que habían ocultado evidencia, de que habían mentido, todo lo que había hecho la fiscalía en aquel momento, que ya ahora reconocen que sí hicieron, que por lo tanto demuestra de que efectivamente hubo algún tipo de error, hubo prejuicio, hubo también, por supuesto, hasta fraude desde el punto de vista del gobierno. Y por eso ahora tiene que ser enviado este nuevo reporte del juez en el cual él considera de que ella no es culpable, de que no fue un asesinato, de que no fue ni siquiera un homicidio culposo, de que no fue ni siquiera negligencia lo que hizo la madre en este momento, y ahora la Corte de Apelaciones, que fue la que le dijo que tenía que hacer esa investigación, tiene que tomar la determinación de que con ese informe sí la pueden liberar en este momento. ¿Y en qué se habría basado el juez para dictaminar o para llegar a esta conclusión? Clave para llegar a esta conclusión fue el hecho de que la misma fiscalía reconoció de que efectivamente no habían dado la información necesaria, de que efectivamente no habían proveído las pruebas y las diferentes cuestiones de evidencias exculpatorias. Acuérdate que cuando una persona tiene un juicio criminal, tiene la obligación la fiscalía de no solamente dar las cosas malas y buscar las pruebas malas y buscar las cosas que vayan en contra del acusado, sino también las cosas que liberen al acusado de responsabilidad, tienen que dársela a la defensa porque pueden utilizarla como defensa precisamente. Es un requerimiento, es una orden judicial desde el punto de vista de estatuto que le obliga a la fiscalía a cualquier evidencia, sea buena o sea mala, pasársela a la defensa. Entonces, ¿piensa usted que estas son algunas fallas o faltas cometidas por la fiscalía? Y de ser así, ¿qué buscaban los fiscales con esto inicialmente? Sí, definitivamente hubo unas fallas de la fiscalía y no solamente fallas que podríamos decir técnicas. Yo creo que hubo fallas que le hicieron con alevosía, o sea, con aprovechamiento, sabiendo muy bien de que lo estaban haciendo. ¿Qué pasa? Al final del día, los fiscales también son humanos, los policías son humanos. Cuando ellos ya se enfocan en que una persona es culpable, mucha gente, a pesar de que no deberían hacer eso, ellos ya se enfocan en cómo encontrar la culpabilidad para esa persona. Y se enfocan nada más en conseguir la evidencia para ser la persona culpable. Pero ¿qué acerca de las cosas que demuestran de que la persona es inocente? Entonces, ellos tratan de evitar dar esa información, tratan de ocultar esa información, lo cual por supuesto es ilegal. Y en este caso, no solamente había un informe que demostraba que días antes la niña había tenido una caída en la cual demostraba de que no había sido culpa de la madre en ese momento y ellos escondieron ese reporte. Lo escondieron, no lo proveyeron a la defensa y simplemente lo ocultaron durante todo el juicio. Un reporte que había demostrado de que si las lesiones que ella sufrió en ese momento fueron por culpa de esa caída y no por culpa de lo que ellos decían que la madre le había hecho, entonces indudablemente la madre era inocente. Entonces, licenciado, usted mencionó el interrogatorio. ¿Es legal que un investigador
presione al sospechoso hasta lograr que éste haga una confesión falsa, como fue el caso de Melissa Lucio? Es legal desde el punto de vista de que se puede hacer y no hay límites para la interrogación en el sentido de tratar de obtener lo que la persona, en este caso el sospechoso en aquel momento, hizo o no hizo. Lo que es ilegal es hacer que la persona diga cosas que no hizo o llevar a la persona a decir cosas que no hizo o proponerle a la persona cosas o elementos o hechos que no pasaron, pero que ellos saben que en la evidencia ellos la tienen para ponérsela en la mente al acusado y que el acusado entonces empiece a decir de que, oh, sí, esto lo hice así, o no, sí, oh, yo vi esto, o yo hice esto. Eso es ilegal. Y por supuesto también es ilegal explotar a una persona durante un testimonio, un sospechoso durante un testimonio hasta el punto que la persona estaba totalmente exhausta. Ya había dicho 350,000 veces de que no era culpable, de que no lo había hecho. Y entonces, hasta el momento que después de que lo había dicho y lo había insistido, y no solamente eso, Eni, acuérdate que lo ha dicho en todos los años que ha estado presa. No, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sí es ilegal. Llevar a una persona a hacer una declaración de culpabilidad simplemente por la presión que le hicieron de más forzada es ilegal. Para la defensa sabemos que esto podría ser conveniente, terminar con la liberación de Melissa Lucio, pero ¿cuáles podrían ser los resultados para la fiscalía, especialmente para el fiscal que llevaba el caso? Bueno, normalmente ellos tienen bastante, digamos, libertad en tomar decisiones de algunas cosas. Lo que no pueden, por supuesto, es hacer cosas ilegales y si se considera que en realidad él cometió un fraude al no haber proveído esta información a la defensa en su respectivo momento, pudiera incluso también obtener cargos criminales. Está violando la ley, está violando el estatuto, está violando las leyes criminales que requieren de que él le hubiese dado esa información a la defensa en aquel momento. Y por supuesto, una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que en este caso la defensa, cuando ya liberen a la detenida, indudablemente, imagínate, cuando ya después de tantos años que estuvo en la cárcel, van probablemente a demandar, así absolutamente seguro, para una indemnización pecuniaria por los daños y perjuicios que le fue causado durante todos esos años. Todavía no se ha fijado una fecha para la próxima audiencia judicial. ¿Para cuándo más o menos piensa usted podríamos ver este proceso continuar en el tribunal? Yo pienso que antes de fin de año podríamos tener una decisión de la Corte de Apelaciones, porque la persona cada día que pasa está siendo injustamente detenida y se sigue acumulando la injusticia. Entonces, yo creo que a pesar de que a veces estos procedimientos se pueden tardar hasta un año, yo pienso que la Corte de Apelaciones en este momento, antes de fin de año, debería tener esa familia la buena noticia de que está liberada. Y definitivamente 16 años después, licenciado, de estar ella en prisión en el corredor de la muerte. Eso no tiene un valor, no se le puede poner un número en dólares a ese tiempo que esta persona, por supuesto, que todos ya sabemos muy bien que la hemos visto como ha hablado, la hemos escuchado, porque ha sido muy mediático los últimos 2 años, cuando ya ya la iban a matar y se paró todo esto. Hemos visto que se ve de que ella sigue insistiendo de que no es inocente, de que es inocente y de que no es culpable y debería estar en libertad. Ni un día más debería estar ella detenida. Y sabemos que Melissa está siendo representada por una abogada del Innocence Project. ¿Qué mensaje envía este caso para muchos de los sospechosos que han sido condenados y que incluso están en el corredor de la muerte? Bueno, el Innocent Project es un proyecto indudablemente que ha ayudado a cientos de personas que han sido sentenciadas injustamente y los han llevado a la libertad después de años y años de haber estado detenidos. El mensaje es claro, si tú eres inocente y no cometiste un crimen, no te asegures de dejar todo hasta allí, haz lo que puedas hacer para demostrar tu inocencia. Así la policía diga lo que diga, así la fiscalía diga lo que diga, y así también, por supuesto, la corte diga lo que diga, porque sabemos muy bien de que hubo un jurado que la sentenció, hubo un juez que la sentenció, un jurado que la encontró culpable y hubo un juez que le puso los años y la sentenció a muerte, también con otro jurado, 2 jurados diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta de que sí hay un camino, sí hay una luz, sobre todo si eres inocente. Si eres culpable, indudablemente no juegues al sistema para tratar de buscar una inocencia. Y, Ese es el mensaje. y robándole su frase, amanecerá y veremos. Así es, claro que sí.
Y bueno, licenciado, como siempre, gracias por su fiel colaboración a Eni con Más. Ok, Eni, un placer como siempre, Eni con Más, siempre con la verdad. Cuídate. Y bueno, pues el caso de Melissa Lucio pone de relieve un riesgo inherente a la pena capital, ejecutar a una persona inocente. Al menos 200 personas condenadas a muerte desde 1973 fueron posteriormente exoneradas, incluidas 18 en Texas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Melissa es una de las 7 mujeres condenadas a la pena de muerte en Texas, que incluye a 174 reclusas condenadas en total. Definitivamente que es un caso súper importante. Nosotros en Eni con Más estaremos pendientes de todo lo que suceda y los estaremos manteniendo al tanto. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y recuerda lo importante que es para nosotros que usted se suscriba a este canal en YouTube para juntos seguir difundiendo la verdad. Nos vemos en una nueva edición de Eni con Más.